Hola, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Omar Flores Laguna y en este video vamos a ver eh, la metodología en la investigación. La metodología juega un papel muy importante en la investigación. Podemos tener un buen problema de investigación, un buen marco teórico, pero si no utilizamos una metodología adecuada, la metodología es el camino, si no seguimos un camino adecuado en la investigación, podemos fracasar en nuestra investigación. De ahí la importancia de tener una metodología adecuada en la investigación. Vamos a ver en primer lugar eh, los tipos de investigación en la investigación cuantitativa. La investigación se divide en no experimental y experimental. Dentro de los diseños no experimentales están los diseños transversales, los cuales se realizan en un tiempo único, y los diseños longitudinales se hacen a través del tiempo. Dentro de los diseños transversales están los diseños exploratorios, descriptivos, correlacionales, predictivos y causales. Y en los diseños experimentales tenemos los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. En los diseños no experimentales, transversales, exploratorios, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos y constituyen el preámbulo de otros diseños. Por ejemplo, el impacto de la crisis económica de la zona euro en Latinoamérica. Esta es una temática de la cual no se conoce mucho, o bien si estamos investigando acerca del COVID, de este virus, en esta pandemia que tenemos, pues sería un diseño, podríamos hacer un diseño exploratorio porque no conocemos mucho acerca de este virus. Los diseños descriptivos buscan especificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describen tendencias de un grupo de población, por ejemplo, cómo viven los contadores de cierta comunidad o un estudio de los extranjeros que entran a México. Podríamos hacer un diseño descriptivo con un constructo, por ejemplo, el constructo ambiente laboral en cierta empresa. ¿Cuál es el grado de ambiente laboral en cierta empresa? Bueno, podemos describir cuál es el grado de ambiente laboral y estamos ante un diseño de corte descriptivo. Los diseños correlacionales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Estos diseños se fundamentan en hipótesis correlacionales y algunos autores hablan de que también entran los diseños de diferencia de grupos. Por ejemplo, la administración de los recursos humanos y su relación con la eficiencia administrativa sería un diseño correlacional. Ahora bien, los diseños predictivos, este tipo de diseños no solo buscan la relación, también mencionan la influencia o predicción de una variable en otra. El ejemplo podría ser la administración de los recursos humanos es predictor de la eficiencia administrativa. Los diseños causales pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Los diseños causales pueden ser diseños de tipo de los que se usan en ecuaciones estructurales, donde hay múltiples relaciones entre las variables o múltiples predicciones entre las variables. Estos son diseños causales. Los diseños longitudinales recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencia respecto al cambio. Por ejemplo, ¿cuál es el desarrollo de las competencias en los estudiantes de contaduría de la UM? Podemos medir el primer año que llegan a la institución, segundo año, tercer año, y entonces sería un tipo de diseño longitudinal porque vamos a ver a través del tiempo recolectando datos. Los diseños experimentales tienen la característica
de que en este tipo de diseños hay un tratamiento, hay un tratamiento. Ese tratamiento puede ser una intervención que se hace en los sujetos. En los diseños experimentales tenemos que se recogen aleatoriamente de una población a un grupo experimental, el cual recibe el tratamiento, mientras que otro grupo llamado el grupo control no lo recibe. El problema cuando se hacen este tipo de diseños experimentales y se tiene un grupo experimental y un grupo control, es que podemos tener variables contaminantes o variables extrañas que se introducen. Y entonces es muy importante tener un buen control sobre las variables. Por ejemplo, si queremos eh, poner a una persona en un grupo experimental y un grupo control, pues ambas deberían de ser, para emparejar los grupos, ambos deberían de ser hombres o bien mujeres. Si estamos tratando de meter cuestiones de una vacuna para el COVID, pues de preferencia que tengan edades similares, porque no es lo mismo un joven de 15 a 20 años a una persona ya adulta de 80 años que puede tener algunos otros problemas. Y entonces puede ser que la vacuna no surta el mismo efecto en esa persona que puede tener otros problemas. Entonces, lo recomendable es eh, hacer experimentos puros con los mismos sujetos. Y ahí no tenemos variables extrañas o contaminantes porque se está midiendo al mismo sujeto. Puede ser en un antes y un después. Los cuasi experimentos son casi experimentos. ¿Cuál es la diferencia con un experimento? Bueno, lo que pasa es que el suceso que según la hipótesis causa la diferencia que podíamos observar entre los grupos ya ocurrió. Por ejemplo, si examinamos las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la habilidad contable, la posible causa de tales diferencias, la variable independiente, el género, ya ocurrió. En otras palabras, ya se realizó la asignación de grupos. No tuvimos control sobre quién estaría en cada grupo. Si queremos hacer una investigación eh, en un asilo de ancianos, eh, no podemos, no podemos meter ancianos que no están en el asilo porque sería antiético. Es probable que sus hijos quieran tenerlos en sus casas y entonces no vamos a meter a un ancianito al asilo simplemente porque queremos hacer una investigación. Entonces el grupo que tomaríamos ya está formado y estamos entonces ante un cuasi experimento. No voy a cambiar a un estudiante de grupo, vamos a suponer que estamos ante grupos de secundaria, pues no voy a mandar a un estudiante al grupo C, está en el grupo A, no lo voy a mandar al grupo C, simplemente porque quiero hacer un experimento puro. Los grupos ya están formados, podría ser un cuasi experimento en esos casos. Los diseños preexperimentales tienen el nivel más bajo de control y no hay una selección aleatoria. En los diseños preexperimentales, o la característica importante es que no hay mucho control sobre las variables. Vamos a suponer que voy a realizar un test de fuerza. Bueno, si es un preexperimento, no, no interesa si esa noche, en la noche previa, no durmieron bien o no desayunaron esa mañana. Yo aplico el test de fuerza, no me importa si, si hay variables contaminantes o variables extrañas. Si fuera a ser un experimento puro, tendría un control muy restringido sobre las variables.
Aquí está un resumen. En los diseños preexperimentales, presencia de un grupo control, normalmente no. Cuasi experimentos sí, experimentos verdaderos sí. Selección aleatoria de sujetos de una población, preexperimentos no, cuasi experimentos sí, pero restringidos a los grupos. Y experimentales verdaderos sí. La diferencia mayor entre los preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos verdaderos está en el grado de control sobre las variables extrañas. Los preexperimentos es bajo, en los cuasi experimentos es moderado y en los experimentos verdaderos es alto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la población y la muestra. Es importante mencionar cómo se seleccionó a la muestra. ¿Fue aleatoria, no fue aleatoria? ¿Se emparejaron grupos? ¿Fue estratificada? ¿Cómo se realizó la muestra? Aquí tenemos una fórmula para calcular el tamaño de una muestra, siempre y cuando conozcamos el tamaño de la población. N es igual a z cuadrada P por Q por N entre N E cuadrada más Z cuadrada P por Q. ¿Qué significan estas letras? Por ejemplo, si en la Universidad de Montemorelos, UM, hay 300 alumnos universitarios, en la facultad ya no es FCA, es FASEC, y queremos extraer una muestra representativa con un nivel de confianza del 95% y una precisión o error del 5%, tomando en cuenta que la variabilidad positiva es 0.5. Bueno, N minúscula representa el tamaño de la muestra. Z es el nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la curva normal uno avanza 1.96 desviaciones estándar para el lado derecho y 1.96 desviaciones estándar para el lado izquierdo, tendremos aproximadamente el 95% de los datos. Así que si Z vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, pues Z sería 1.96. La variabilidad positiva, eh, a menos que la sepamos, se toma como P igual a 0.5 y la variabilidad negativa P igual a 0.5. Q igual a 0.5, ahí hay un error. Q igual a 1.5, o sea, eh, P más Q debe ser igual a 1. Y N es el tamaño de la población. En este caso, N es igual a 300 y E es la precisión o el error. Entonces, normalmente se toma a E como un error del 5%. Si sustituimos estos valores, el valor de Z al cuadrado, P y Q, N mayúscula, el tamaño de la población, N al cuadrado más Z cuadrada P por Q, y hacemos esta fórmula, vamos a obtener que el tamaño de la población debe ser de 168 estudiantes. Ahora, podemos calcular una muestra estratificada con estos 168. Vamos a suponer que en contaduría son 150, en administración 50 y en negocios 100. Total 300 estudiantes. El porcentaje sería 150 entre 300, sería el 50%, 0.5 por 100, 50%, 50 entre 300, 0.16 por 100, 16.67% y 100 representaría 100 entre 300, sería el 33.33. Como la muestra es de 168, multiplicamos 168 por 0.5 y nos sale el 84, que sería la muestra para contaduría, 28 para administración, o sea, 168 por 0.1667, 168 por 0.33 sería la muestra de 56 para negocios. En total tendríamos una muestra de 168. También es importante en la parte de metodología hablar acerca de la instrumentación, cómo fueron seleccionados los instrumentos, cómo fueron creados los instrumentos, descripción de los instrumentos, informar acerca de la variable que recogen los instrumentos, mencionar la confiabilidad
que puede ser a través del test retest o a través del alfa de Cronbach, la validez de contenido y de constructo, y la recolección de datos, fuentes de información, a quiénes o de quiénes recibo la información, cómo se recolectó la información, éticas para conseguir y registrar los datos. Muchas gracias.